¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos los titulares del día de hoy. En América Latina, aumento de importaciones agropecuarias revela la dependencia alimentaria de México. En contexto, veremos cómo la economía de Argentina sufre por el plan motosierra del presidente Javier Milei. Y en 360, en Estados Unidos las pequeñas empresas son afectadas por los altos precios de la cadena de suministros. De esto y más hablamos en esta emisión. La dependencia alimentaria de México volvió a quedar en evidencia tras el incremento de 9,3% en las importaciones agropecuarias durante los primeros 4 meses de 2026. Datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelan que el país demandó productos del exterior por 14 millones de toneladas de insumos agrícolas, principalmente maíz y soya provenientes de Estados Unidos, consolidando una relación comercial desigual que impacta la soberanía alimentaria nacional. El maíz amarillo encabezó las compras internacionales con más de 5,7 millones de toneladas, mientras el maíz blanco también registró un fuerte aumento por la insuficiente producción interna destinada a la industria harinera. Especialistas advierten que esta situación refleja décadas de abandono al campo y dependencia estructural de proveedores extranjeros. Aunque autoridades y expertos consideran que existe una oportunidad para fortalecer la producción nacional, las cifras muestran que gran parte de las cadenas alimentarias mexicanas continúa sostenida por importaciones, en un contexto de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. El aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo continúa presionando las finanzas públicas de Panamá, mientras el gobierno intenta contener el impacto social mediante subsidios al transporte, la energía y los alimentos. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que la crisis energética derivada del conflicto en Asia Occidental ha elevado significativamente el costo de estas ayudas estatales. Las autoridades panameñas aseguraron que los programas de apoyo se mantendrán para proteger a los sectores más vulnerables y a trabajadores del transporte colectivo, pesca y producción agrícola. Sin embargo, admitieron que el gasto supera las previsiones iniciales y obliga al Ejecutivo a reorganizar partidas presupuestarias y aplicar medidas de ahorro en distintas áreas del Estado. El gobierno sostiene que los subsidios buscan evitar un mayor encarecimiento del costo de vida en un contexto de incertidumbre internacional marcado por la volatilidad de los combustibles y el incremento de la deuda pública nacional. Por otro lado, la economía chilena registró una contracción de 0,5% durante el primer trimestre del 2026, según información del Banco Central, reflejando el mayor impacto de la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones en medio de un escenario internacional, como usted sabe, complejo. La disminución de la actividad estuvo marcada principalmente por el retroceso en sectores estratégicos como la minería y las actividades agropecuarias y forestales. Pese al deterioro del Producto Interno Bruto, la demanda interna mostró señales de crecimiento impulsada por el consumo de los hogares y una mayor inversión en bienes de capital. Los servicios vinculados a salud, transporte, turismo y gastronomía también contribuyeron al movimiento económico durante el periodo. El informe revela además un incremento del gasto público, especialmente en el área sanitaria, mientras persisten preocupaciones sobre la dependencia de las exportaciones y la vulnerabilidad de la economía chilena frente a las fluctuaciones del mercado interno. Perdóneme, es el mercado internacional.
En más información, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, encabezará este lunes una jornada centrada en el fortalecimiento de la ciencia, la innovación tecnológica y también la soberanía energética del país, con importantes anuncios de inversión en el estado de Sao Paulo. Veamos la información a través del portal de Prensa Latina. Entre las actividades destaca la inauguración de nuevas líneas de investigación en el acelerador de partículas Sirius, considerado uno de los proyectos científicos más avanzados de América Latina y símbolo, por cierto, del desarrollo tecnológico brasileño. Las nuevas instalaciones permitirán ampliar estudios en áreas estratégicas como salud, agricultura, energía y cambio climático, reforzando la capacidad científica nacional. El complejo, desarrollado mayoritariamente con tecnología y componentes fabricados en Brasil, también impulsa la industria local de alta precisión. La agenda incluye además inversiones de Petrobras para expandir la refinación, la transición energética y la generación de empleo, consolidando una estrategia orientada al desarrollo industrial y la soberanía económica brasileña. Luego de esta información vamos a una primera pausa, pero le adelanto que al volver en contexto veremos cómo la economía de Argentina sufre por el plan motosierra del presidente Javier Milei. Le tengo todo el detalle cuando regresemos. Durante el mes de mayo en Argentina, el respaldo a las medidas del gobierno se diluyó al 32% frente al 43% que registraba en enero, marcando la aprobación más baja del mandato de Javier Milei. Veamos detalles a continuación. El ajuste del gasto público y la primarización de la economía con el agro, los hidrocarburos y la minería, como ganadores en detrimento de la industria, el comercio y la construcción, generan cada vez más rechazo. Según la última encuesta de la consultora Q Social, la aprobación del presidente acumuló una caída de 17 puntos en 5 meses, mientras que su imagen positiva bajó del 36% al 32% y el rechazo creció al 55%. Esta pérdida de apoyo ya alcanza a su núcleo duro y a los votantes independientes. Incluso las redes sociales muestran una caída digital histórica. Entre enero y abril de 2026, sus me gusta se desplomaron 79% en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X, mientras que en TikTok no publica desde enero. Asimismo, el pesimismo sobre el futuro creció 10 puntos y solo el 19% evalúa positivamente la situación actual. Este impacto es concreto, pues el 75% de los hogares recortó gastos el último mes, el 58% no tiene capacidad de ahorro y el 67% tuvo dificultades para pagar deudas. El problema de fondo es que el modelo genera exclusión social. Aunque la promesa era aniquilar la inflación, el índice de precios no baja del 2% mensual y supera a los salarios. De hecho, el 65% de los encuestados cree que el gobierno no logra controlarla. Según la Fundación Capital, los salarios privados perdieron un 3,5% real en el primer cuatrimestre y gremios clave como camioneros y comercio cerraron acuerdos con subas de entre el 1,6% y el 2,1%, lo que profundizará la pérdida. A esto se suma la fragilidad laboral, ya que el 55% considera que su empleo es inestable y el 41% ve señales de posibles despidos. Consultoras como Equilibra y Fundación Capital corrigieron a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto para 2026, estimándolo en solo 2%, y advierten que estará concentrado en el agro, la minería y la intermediación financiera, sectores que explican el 50% del crecimiento. En contraste, para la industria y el comercio, las actividades quedarían en 7,6% y 2,8% por debajo, mientras que la construcción se ubicará 10 puntos abajo del nivel de 2023.
En el último año, Argentina perdió 13.163 empresas y 100.000 empleos formales según datos de la Superintendencia del Trabajo. La crisis se profundiza bajo la gestión de Javier Milei. En sus primeros 27 meses se dieron de baja más de 24.000 unidades productivas, representando un 4,8% del total, y se esfumaron 218.000 empleos formales, marcando la caída más pronunciada desde el año 2003. Este escenario impulsó la salida de compañías como la alemana de agroquímicos Elm, tras 23 años en el país, y también la cadena de farmacias Doctor Ahorro, que cerró sus 33 sucursales por una crisis financiera insostenible. Aunque el empleo privado frenó su caída en febrero, los salarios volvieron a perder poder adquisitivo por tercer mes consecutivo, con sectores. Las mayores bajas se concentraron en transporte, con la baja del 15,7%, los servicios inmobiliarios con descenso del 11,98% y construcción con una reducción del 9,6%. Ahora bien, las provincias más afectadas en desaparición de firmas fueron La Rioja, que perdió 17,4% de sus compañías, siguiéndole Catamarca con menos de 12,8%, y entre las provincias provincias que más puestos de trabajo perdieron, destacan Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por su parte, la Fundación Fundar advierte que este goteo constante sobre las pequeñas y medianas empresas destruye el trabajo asalariado formal y lo convierte en cuentapropismo, reflejando un aumento de 172.624 monotributistas. Y es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Argentina confirmó que la inflación de abril se desaceleró al 2,6% desde el 3,4% de marzo pasado. Aquí los detalles. Según los datos, el índice de precios al consumidor del año llegó al 12,3%, superando ya la previsión presupuestaria anual, que pasó del 10,1% al 12,4%. Además, el costo de vida no se alivia porque los salarios no se recuperan. Según la consultora Empiria, el ingreso disponible de la población está un 5,4% abajo del 2023. Consultoras privadas y Cifra advirtieron que si el gobierno no hubiese intervenido al instituto para evitar actualizar la metodología del índice de precios al consumidor, que ponderaba más servicios que alimento, la inflación de abril habría sido del 2,8%. Con 6 meses de salarios perdiendo contra los precios, el consumo básico cayendo un 6% interanual y el dólar intervenido, la inflación sigue muy alta. De hecho, para evitar que en mayo se recaliente, el gobierno decidió que los yacimientos petrolíferos fiscales congele las naftas por otros 45 días. La persistencia inflacionaria expone la ineficiencia de los programas tras 2 años y medio de gestión. Mauricio Macri dejó un 3,7% de inflación mensual en 2019 y Cristina Kirchner un 2,5% en 2015, en ambos casos con mejores niveles de consumo y actividad que los actuales, y considerando que la devaluación de Milei en diciembre de 2023 llevó el índice al 25%. Ahora bien, por rubros, los precios regulados tuvieron un incremento de 4,7% debido a aumentos del transporte y electricidad, seguidos por el índice de precios al consumo núcleo, con 2,3%. Transporte fue la división con mayor aumento de 4,4%, mientras que alimentos y bebidas registró una de las menores variaciones con 1,5% por la baja en la carne. Por su parte, consultoras como Econviews estiman que la inflación se ubicará en mayo entre 2,4% y 2,6% debido a los aumentos en naftas, colectivos, trenes y servicios, mientras el consumo sigue en baja sostenida. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que las familias argentinas deberán tener más de 665.000 pesos para poder cubrir sus necesidades alimentarias y no ser considerados pobres. Aunque el gobierno insiste en destacar la desaceleración de la inflación respecto a los picos de 2024, las canastas básicas muestran una dinámica alarmante. El golpe de las tarifas en constante ascenso, los servicios y el transporte que sigue indexando el costo de la vida muy por encima de los salarios y jubilaciones completamente rezagados. En lo que va del año, la canasta básica total escaló un 12,3%, mientras que la alimentaria subió un 12,8%, superando incluso a la inflación general. Esto demuestra que la crisis golpea con mayor saña a los sectores más vulnerables, quienes destinan la totalidad de sus recursos a bienes esenciales que no paran de subir. Con la industria manufacturera, el comercio y la construcción operando en niveles mínimos debido al freno del consumo, las familias argentinas necesitan ingresos cada vez más elevados para no caer en la marginalidad.
Las ventas en las carnicerías del sur argentino captaron la atención nacional en medio del aumento de la carne vacuna, ya la pérdida de los ingresos y los cambios de dieta de la población. Y es que en una carnicería de Trelew, Chubut, es el nombre, Chubut, la oferta de carne de burro a 7.500 pesos el kilo desató una fuerte polémica. El revuelo se explica por su precio casi 3 veces inferior al de la carne de res. La controversia resultó incómoda para el presidente Javier Milei, quien recurrió a las redes sociales para defender su gestión con cifras sobre el consumo de carne que luego fueron refutadas por sitios web de verificación de datos. Aunque la polémica es reciente, el debate científico tiene antecedentes. En noviembre de 2025, la provincia de Mendoza fue sede de una conferencia internacional con la participación de las universidades o de la Universidad de Buenos Aires, dedicada a la producción y consumo de carne de burro y mula. Sin embargo, la venta de carne de burro en el sur del país expone una crisis profunda. En el último año, el precio de la carne vacuna aumentó entre un 55 y un 61% según la región. En sintonía, la Cámara Sectorial reportó que el consumo per cápita cayó en marzo de 2026 a 47,3 kilos, un descenso del 10%, registrando su nivel más bajo en 2 décadas. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy. Al volver en 360 hablaremos de Estados Unidos, ya que las pequeñas empresas son afectadas por los altos precios en la cadena de suministros. Volvemos. Mientras están los preparativos para la revisión del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el llamado TEMEC, en medio de nuevas presiones arancelarias, tensiones políticas por parte de Donald Trump, las pequeñas empresas se ven afectadas por el aumento de los costos en toda la cadena de suministro regional. ¿Quiere ver a qué me refiero? Acompáñame a ver ese detalle. En los Estados Unidos, las pequeñas empresas se ven afectadas por el aumento de los costos en toda la cadena de suministro regional por las presiones arancelarias de la política Trump. J.C. Smith, un empresario de la industria textil con sede en Washington, expresó su preocupación por el acontecer del acuerdo TEMEC, agregando que los legisladores deberían considerar el impacto de las decisiones comerciales en las empresas que construyen la columna vertebral de la economía estadounidense. En los últimos años, con algunos aranceles y demás, sí, los precios han estado subiendo, el costo de todo, las materias primas y también el transporte. Así que sí, tenemos que tomar algunas decisiones en cuanto a precios y sabemos que potencialmente tendremos que subirlos. Sus cadenas de suministro distan mucho de ser locales, factor que podría afectar el bienestar de muchas empresas, incluyendo la suya, tras el actuar de la administración de Donald Trump, misma que impuso aranceles a México y Canadá, llegando incluso a sugerir esta nación debería formar parte de Estados Unidos, un escenario desfavorable, sobre todo para las pequeñas empresas. Hay más pequeñas empresas que grandes, ¿verdad? Son el corazón de Estados Unidos. Así que piensen en los pequeños empresarios cuando tomen sus decisiones y piensen en el costo de la gasolina, el costo del transporte, el costo de las materias primas, todo lo cual nos afecta. Y si quieren ayudar a la economía, la mejor manera es ayudar a las pequeñas empresas. Tras la reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino, Smith instó al gobierno a que piense en las empresas más pequeñas, los pequeños negocios que con un respiro podrían crecer y seguir impulsando la economía. En más información, en la capital de Kenia se produjeron protestas tras el inicio de una huelga nacional del transporte público, y esto en rechazo al aumento de los precios del combustible. En el país africano, los precios de los combustibles alcanzaron un máximo histórico, con un aumento del 23,5% en el precio del diésel y del 8% en el de la gasolina. Ante esto, la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Kenia declaró que el aumento de precios afectaría a todos los productos y servicios del país, resaltando que la comparación
comparación entre abril y mayo muestra que, mientras los precios mundiales del petróleo crudo aumentaron un 10,7%, el precio del diésel en Kenia subió un 23,5% durante el mismo periodo. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado con respecto a la situación y los transportistas prevén que, de continuar los aumentos, el sector seguiría viéndose afectado y desamparado ante la ausencia de ayudas estatales. Este gobierno nos ha estado frustrando, los precios del combustible han subido y la vida se ha vuelto cada vez más cara. Nuestros medios de vida se han visto gravemente afectados. El coste de la vida es ahora insoportable y no podemos seguir así. Estamos luchando con el alto costo de la vida y los precios del combustible han subido. Apenas podemos permitirnos comprar comida o ropa. Oramos para que Dios nos ayude y para que la situación mejore. Y en China, la producción industrial sube un 5,6% en los primeros 4 meses del año. Así lo dio a conocer el Buró Nacional de Estadísticas, quien informó que solo en abril la producción industrial creció un 4,1% interanual y aumentó un 0,05% en comparación con el mes anterior. A su vez, la producción de circuitos integrados aumentó un 22,1% interanual y la de robots industriales un 15,1%, mientras que la de vehículos de energías renovables avanzó un 3,8%. Hasta los 1,29 millones de unidades. Y en referencia a los sectores de la producción de valor agregado del sector minero aumentó un 5,5% de manera interanual, mientras que la del sector manufacturero creció un 5,8% y la producción de valor agregado de los sectores de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua subió un 4,5%. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. Vamos a iniciar como todos los días con el West Texas Intermediate. El WTI de referencia en Estados Unidos marcó un precio de $106.83 y esto representa un alza de $1.41. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en $110.68 por barril con un alza de $1.60. Finalmente revisamos cómo se encuentra el crudo promediado por la OPEP, que tuvo un alza de $2.33 al registrar un precio de $116.87. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerden que para más comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a impactoeconómico@telesur.tv.net o bien hacerlo a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Gracias por su compañía. Siga por favor en la señal de Telesur.